aparentemente tienes poca fuerza, pero escucha, anímate. ¿Quién está contigo? El Dios Todopoderoso. No es un asunto tanto de quién eres, de qué es lo que tienes, sino de quién está contigo. De quién está a tu lado. El Todopoderoso. Además dice, esto dice el Señor, el verdadero. El verdadero, un título muy apropiado, probablemente haciendo referencia a que Él es el Mesías verdadero. Él es quien Dios prometió. Estos creyentes vivían en una ciudad donde había una sinagoga, una de estos lugares donde se reunían los judíos para estudio y adoración. Y obviamente los judíos rechazaron el evangelio en su gran mayoría, rechazaron a Cristo como el Mesías. Ellos acusaban a los cristianos de creer en un falso Mesías, les acusaron de tener una religión herética. Pero el Señor les da esta palabra de seguridad: ustedes no cometieron un error al creer en mí, yo soy el verdadero. Ustedes no están equivocados al seguirme, yo soy el verdadero. Y probablemente alguna vez nosotros tuvimos dudas, probablemente alguna vez nosotros empezamos como a preguntarnos: ¿será que hago bien en creer en Cristo? ¿Es Jesús quien dice ser? Absolutamente, Jesús es el verdadero. Y haces bien en creer en Él. No cometiste un error al hacerte cristiano. No cometiste un error al arriesgar todo lo que tienes por causa de Cristo, porque Él es el verdadero. Y además Jesús dice lo siguiente: yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, en la visión en el capítulo 1 vimos a Jesús diciendo: yo soy el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y hablamos de que Jesús es aquel quien es absolutamente soberano sobre vida y muerte. Y hablamos en aquel entonces de que Jesús le dice a la iglesia, una iglesia que empieza a enfrentar sufrimiento y martirio y persecución, tribulación y angustia por causa de su fe en Cristo. Jesús les dijo: no temas, porque si aún mueres por causa de mí, la muerte no podrá detenerte allí. La muerte, el sepulcro no te podrán encerrar allí, porque yo tengo las llaves del Hades y del infierno. Pero ¿a qué se refiere cuando dice Jesús: yo soy el que tengo la llave de David, y abro y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre? Bueno, para entender esto tenemos que ir al Antiguo Testamento y pensar por un momento en el pasaje que sirve como trasfondo, el pasaje de donde es tomada esta imagen. Me refiero al pasaje que leímos, es decir, Isaías capítulo 22. Vamos una vez más allí, por favor, si tiene una Biblia con usted. Y algo más le pido: no pierda, por supuesto, Apocalipsis 3. ¿Qué dice este pasaje? A lo mejor usted leyó el pasaje y se le hizo tan extraño, leyó de nombres allí difíciles de pronunciar, leyó de una situación que no alcanzó a entender. Permítame decirle en pocas palabras de qué trata el pasaje. Se nos habla de dos personas aquí, comenzando en el versículo 15. De dos personas. La primera de estas personas, note usted por favor al comienzo del pasaje, es identificada como ¿quién? Es identificada como Sebna, como un tesorero, como un mayordomo, alguien que tenía a su cargo la administración de algo. Aparentemente este Sebna pues no había sido muy fiel, que digamos, y el Señor entonces le dirige palabras muy duras, y básicamente el Señor le dice: te voy a quitar de tu posición y voy a poner a otro. Versículo 20: en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. ¿Para qué vas a llamar el Señor a Eliakim? Sí, por supuesto, para reemplazar a este Sebna. ¿Pero reemplazarlo en qué? Como mayordomo, sí. Y una de sus tareas principales, ¿cuál es? Versículo 22: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Aparentemente este Eliakim
fue aquel que tenía a su cargo abrir la puerta del palacio del rey para permitir a personas ingresar a la presencia del rey, o cerrar la puerta e impedir que las personas ingresaran a la presencia del rey. Eliakim, tú vas a abrir y nadie va a cerrar, y tú vas a cerrar y nadie va a abrir. A quien le abrieres, bueno, nadie va a poder impedirlo. A quien le abrieres el paso a la presencia del rey, nadie lo va a impedir. Pero si tú cierras, nadie podrá abrir el acceso a la presencia del rey. Entonces vamos a regresar aquí a Apocalipsis 3. Noten ustedes, por favor, que se dice allí, Jesús dice: yo soy el que tiene la llave de David. Eliakim entonces es un tipo de Cristo, últimamente está apuntando a Cristo, a quien tiene la llave que abre y cierra la puerta a la presencia de Dios, al palacio del rey, al cielo. Jesús está diciendo: yo soy absolutamente soberano sobre la salvación. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra de Dios, y este es Jesucristo. Es quien media entre Dios y nosotros, y Él es quien concede acceso a la presencia de Dios y quien lo niega. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Esto es muy importante tenerlo en mente para entender qué es lo que promete Jesús a esta iglesia. ¿Cuál es la palabra de seguridad que le da? Vea usted entonces en el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué es esta puerta abierta que el Señor ha puesto delante de la iglesia? Bueno, muchos piensan que la referencia es a una oportunidad para el evangelismo y las misiones. Y esto lo podemos deducir de pasajes tales como Colosenses capítulo 4, versículo 3, donde el apóstol Pablo ora estas palabras. Vaya usted, si quiere, un momento allí a Colosenses 4, 3. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Le pide a los cristianos, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Bueno, a primera vista pudiera parecer que lo que el Señor está diciendo aquí es lo siguiente. Bueno, tú eres una iglesita muy pequeñita, el desafío es muy grande, aparentemente no tienes fuerza, pero yo he abierto la puerta. He abierto la puerta para la palabra. He abierto puertas en hogares, he abierto puertas en escuelas, he abierto puertas en todas partes. Y el evangelio entonces va a llegar a esos hogares, a esos lugares, y nadie lo va a impedir. Bueno, aparentemente el Señor nos estaría diciendo aquí: bueno, son una iglesia muy insignificante y todo el mundo está empezando a venir a progreso. Estoy abriendo una puerta para las misiones, una puerta para el evangelismo. Tal vez, probablemente. Quizá en un sentido secundario, pero atendiendo al contexto, el hecho de que Jesús diga: he aquí, he puesto una puerta abierta delante de ustedes, ¿sí? Delante de ti, una puerta abierta que nadie puede cerrar. Entonces quizás signifique otra cosa. Quizás signifique no tanto una oportunidad para el evangelismo y las misiones, sino una palabra de seguridad. En otras palabras, Jesús está diciendo a esta iglesia: yo he abierto la puerta de la salvación para ustedes y nadie podrá cerrar esa puerta. Y eso lo entendemos más cuando consideramos que el contexto allí, y vemos que en el siguiente versículo Jesús habla de algunos que él llama la sinagoga de Satanás. Es decir, de manera sarcástica, Jesús está refiriendo a la comunidad judía local. No es antisemitismo, no es que Jesús odie a los judíos. Jesús es judío, ese no es el caso. Jesús no odia a los judíos. Jesús odia aquello que está mal, aquello que es pecado, por supuesto. Ahora bien, esta sinagoga muy probablemente había expulsado
expulsado a los cristianos por herejes. Les había cerrado la puerta. Y es muy probable también que estos cristianos, por haberse convertido al cristianismo, estuvieran enfrentando precisamente que puertas les fueran cerradas. Su propia familia quizá les cerró la puerta. Ya no eres parte de esta familia. Quizá fueron expulsados de la familia. Quizá les fue cerrada la puerta de la escuela. Eres expulsado, ¿no? O fueron expulsados del sindicato, de la unión de trabajadores. Fueron expulsados de muchos lugares. Puertas les fueron cerradas. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Yo lo sé. Pero yo he abierto una puerta para ti que nadie puede cerrar. La puerta de acceso a la presencia de mi Padre. La puerta que te lleva a la presencia de Dios. La salvación que yo te he dado, nadie, absolutamente nadie lo puede impedir. No hay diablo del infierno que pueda impedir que tú estés en la presencia de mi Padre. No hay nadie que pueda impedir que tú seas mío. Jesús le dice a la iglesia. Y amados hermanos, es aquí donde debemos nosotros cobrar ánimo, porque efectivamente muchas puertas se nos van a cerrar por ser cristianos, por el simple hecho de ser leal a Cristo Jesús. Y los ejemplos mencionados son posibilidades muy reales. Podrás ser expulsado como Jesús mismo lo advirtió. Puertas te serán cerradas, acceso te será negado, apoyos no te serán dados, oportunidades no serán para ti por ser cristiano. Pero escucha, quizá todas las puertas de este mundo se te cierren, pero la puerta más importante, la única puerta que realmente importa, la que vale la pena, la puerta que te lleva a la presencia eterna de Dios, ha sido abierta para ti por el Señor Jesús y nadie la va a cerrar. Bendito sea el Señor. Y esa es la palabra de seguridad que Jesús le dice a esta iglesia. Pero no solamente eso, también le dice, escuchen, versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, hablando de estos judíos, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Jesús primero le dice, mira, estos están clamando ser el verdadero pueblo de Dios. Estos reclaman para sí que solamente ellos son el pueblo de Dios, los judíos, y que ustedes no lo son, que ustedes son herejes. Pero dice, ellos son judíos y no lo son. Porque de acuerdo a Jesús y a la Escritura, el verdadero pueblo de Dios es un pueblo espiritual. Es decir, el verdadero pueblo de Dios es la simiente espiritual de Abraham. Son todos aquellos que son creyentes en Cristo Jesús. Son todos aquellos que han, por gracia de Dios, creído en Cristo Jesús y le confiesan como su Señor. Leemos en Romanos capítulo 2, en Romanos 9 y en otros lugares, leemos entonces que la Biblia nos dice que el verdadero israelita no es el israelita de acuerdo a la carne, de acuerdo a su etnicidad. No, el verdadero israelita es aquel que cree en Cristo Jesús. Y entonces Jesús le dice a estos cristianos, a esta iglesia, a pesar de lo que ellos dicen, ellos mienten. Ellos mienten. A ustedes les acusan como herejes, les acusan como falsos, pero ellos mienten. Y yo, dice Jesús, algún día les voy a vindicar. Algún día, públicamente, habrá vindicación para ustedes. Mire, quizá usted ha escuchado esta frase que se usa mucho el día de hoy. Y la frase es: no quiere ser hallado en el lado equivocado de la historia. Y bueno, social, culturalmente hablando, a los cristianos se nos acusa de estar del lado equivocado de la historia. Es decir,
¿Por qué estamos del lado equivocado de la historia? Porque en lugar de unirnos al pluralismo de la época, insistimos que solamente hay un camino al Padre y ese es Jesucristo. Nos hallamos en el lado equivocado de la historia porque en lugar de la diversidad de nuestra época, insistimos que Dios ha creado solamente hombre y mujer. Y estamos del lado equivocado de la historia porque nos oponemos al aborto y nos oponemos al matrimonio igualitario y etcétera. Y entonces se nos dice, oh, ustedes cristianos, ahí van a ver cuando la historia muestre que están equivocados. En otra época, por supuesto, a los cristianos se nos trataba con condescendencia. Sí, por supuesto, eras cristiano, había cierto respeto, ¿sí? Pero sobre todo en círculos académicos, a los cristianos se les miraba sobre el hombro como pobres descerebrados, pobres ignorantes, dan pena, ¿no? Pobrecitos, son buenas gentes, pero no traen completa la baraja, ¿no? O sea, estos cristianos, pobrecitos, creen esos mitos de milagros y resurrecciones y vida eterna y etcétera. Bueno, ese era el caso hasta hace algunos años. Pero en la cultura presente ya nosotros somos vistos como gente de odio, ¿sí? Los cristianos son cada vez más vistos como personas tóxicas y nocivas, como el cáncer de la sociedad por nuestras ideas retrógradas, por insistir en cuestiones oscurantistas como el pecado y demás, ¿no? Y entonces, por supuesto, la sociedad acusa cada vez más a los cristianos de estas y otras cosas. Y en medio de todo esto, nosotros estemos preocupados con, pues hay que quedar a mano, hay que buscar venganza, hay que probar a toda costa que no somos así y queremos entrarle, por supuesto, a la batalla cultural y tratar entonces de tener razón y demás. Bueno, hermanos, no hay nada de malo, por supuesto, con presentar una defensa de la fe que tenemos, pero últimamente quien va a vindicar a los cristianos es el Señor. El Señor. Viene el día cuando todos aquellos que te rechazaron, te ridiculizaron, te despreciaron, te dañaron, te expulsaron, viene el día cuando ellos van a escuchar de los labios del Señor mismo lo que Jesús dice aquí. Dice así: yo, dice, voy a hacer que reconozcan que yo te he amado. Viene el día cuando públicamente el Señor va a decir: no a ti poderoso, no a ti influyente, no a ti rico, no a ti lo que tú quieras. No, yo amé a yo amé a esta persona. Yo di mi vida por él. Viene el día entonces cuando el Señor mismo va a dar a conocer quiénes son los que estaban realmente del lado equivocado de la historia. ¿Y quiénes son los que están del lado equivocado de la historia? Aquellos que rechazan a Cristo Jesús. Jesús promete vindicar a los suyos. Y además, escuchen, algo maravilloso aquí. Dice el Señor: haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Para entender lo que Jesús está diciendo aquí, necesitamos ir al Antiguo Testamento una vez más. ¿De dónde viene esta frase? Viene de Isaías 45, versículo 14. Vaya usted un momento ahí, por favor. Isaías 45, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. ¿De qué habla Isaías ahí?
Bueno, de que Israel, el pueblo de Dios, algún día escucharía a sus propios enemigos, aquellos que les oprimieron, aquellos que les hicieron sufrir. Aquí menciona algunos ejemplos, menciona a Egipto, a los sabeos, etc. Dice, viene el día cuando todos estos, dice Dios a Israel en Isaías 45:14, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Regresando aquí al libro de Apocalipsis, notamos algo sorprendente. Notamos que esta profecía que es dada al Israel, ahora es aplicada a la iglesia. Y en la profecía de Isaías, son los gentiles los que vienen y se postran ante los judíos, pero aquí es al revés. Todos estos que son la sinagoga de Satanás, dice Jesús, algún día van a reconocer que yo te he amado. ¿Y de qué está hablando aquí Jesús? Bueno, muy probablemente quiere decir Jesús que en el futuro podemos esperar que aún los más recalcitrantes opositores a la fe cristiana, no todos por supuesto, pero quizá aquellos que con más fiereza se opusieron a la fe cristiana, aquellos que persiguieron a la iglesia, se postrarán ante el Señor y van a reconocer, tenías razón, ahora lo puedo ver, Cristo es Dios, Jesús es Dios, ahora lo puedo ver. Y hay aquí gran ánimo también para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque ciertamente la iglesia va a sufrir oposición, pero déjeme decirle algo. A pesar de los sufrimientos y a pesar de las tribulaciones, y a pesar de que a nivel corporativo o individual podamos nosotros experimentar el rechazo de personas que nos dicen, por lo menos, estás loco, eres un fanático, te equivocas, lo que tú crees está mal, lo que tú piensas de Jesús no es correcto. Quizá familiares, quizá amigos, quizá compañeros de trabajo, quizá cónyuges. La esperanza es, Jesús le dice a esta iglesia, aún estos vendrán y se postrarán diciendo, tenías razón. Quizá el Señor va a alcanzar a muchos de ellos, a tu familiar que se opone ahora con toda su fuerza que seas cristiano, ¿sí? A esas personas que te rechazan por ser cristiano. Viene el día cuando serás vindicado, y viene el día cuando aún esas personas que se oponían a ti también confesarán a Cristo como su Señor. Pero aún tenemos otra promesa aquí del Señor, que dice aquí, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué le promete Jesús a esta iglesia? Bueno, le voy a decir lo que no le promete Jesús a esta iglesia. No le promete lo que se conoce en círculos evangélicos como el rapto secreto de los cristianos. Es decir, que antes de que venga la gran tribulación, todos los cristianos verdaderos serán raptados al cielo, van a desaparecer y serán llevados al cielo, ¿sí? Dios los sacará del mundo para que no sufran tribulación. Esta es una postura muy popular en muchos círculos evangélicos, ¿sí? La idea de que Jesús viene como ladrón en la noche secretamente para raptar a su iglesia y evitarle el sufrimiento de la gran tribulación. No, esto no es lo que Jesús está diciendo aquí. Podemos ver en el texto, por ejemplo, que Jesús habla de guardarles de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La frase los que moran sobre la tierra es una frase técnica que casi siempre en Apocalipsis, por no decir siempre, se refiere a aquellos que son incrédulos, aquellos que adoran a la bestia, aquellos que pertenecen a Satanás. Bueno, Jesús dice que viene una hora de prueba, y una hora de prueba que finalmente vendrá sobre el mundo entero. Probablemente Jesús está hablando aquí de una situación que particularmente los cristianos de Filadelfia iban a enfrentar y que ya estaban comenzando a enfrentar. Y Jesús dice que esa prueba, esa tlipsis, esa tribulación,
por supuesto, continuaría hasta el fin del mundo, y esta tribulación se iría intensificando cada vez más. ¿Sí? Como él mismo dijo en Juan capítulo 16, en el mundo tendrán aflicción. Vaya, esta aflicción para los cristianos va a ser una aflicción que va a continuar y va a intensificarse durante toda la era entre la primera y segunda venida de Cristo. Pero algo más, Jesús no está diciendo aquí que Él nos va a guardar de esos sufrimientos, de que Él va a impedir que suframos. No, los cristianos vamos a sufrir. Y entonces, ¿qué promete Jesús aquí a la iglesia? Protección. Protección en medio del sufrimiento. La misma expresión que se halla aquí, se halla también en Juan 17, cuando Jesús está orando estas palabras: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La misma expresión griega, que los guardes. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La promesa para esta iglesia fiel, esta iglesia de aparente carencia de fuerza, esta iglesia aparentemente débil, esta iglesia aparentemente insignificante, la promesa de Jesús para la iglesia no solamente es: yo he abierto esa puerta para ti y nadie la va a cerrar, yo voy a vindicar tu nombre. Pero Jesús promete, aun que tengas que atravesar por grandes sufrimientos, por grandes pruebas, yo te prometo que voy a guardar de ti, que voy a protegerte espiritualmente, te voy a proteger del maligno, y él no podrá en ninguna manera impedir que tú recibas lo que yo te he prometido. Cosa que capturó muy bien Martín Lutero en el primer himno que cantamos esta mañana. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. En medio de la aflicción, la promesa será: yo les voy a guardar. Y por último, Jesús hace una promesa más. Y esta promesa la antecede por un llamado a la perseverancia. Y aquí yo vengo pronto, Jesús les dice. Retén lo que tienes, aférrate para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué promete Jesús? Número 1, vas a ser columna en el templo de mi Dios. ¿De qué habla esto? De estabilidad, de permanencia. ¿Sí? Nada podrá conmoverte, nada podrá derribarte. Tú perteneces ahora al verdadero templo, la iglesia, y tú estarás allí por siempre. Nunca saldrás de allí. No puedes perder lo que yo te he dado. Jesús también le dice: voy a escribir el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre. Esto habla de pertenencia, esto habla de a quién perteneces. Puedes tener la seguridad, dice el Señor, de que esta puerta que yo he abierto nadie la va a cerrar para ti, porque tú me perteneces. Puedes tener la seguridad de que algún día tú serás vindicado, porque tú me perteneces, eres mío. Puedes tener la seguridad de que te voy a guardar de la hora de la prueba, porque tú me perteneces, eres mío, mi nombre está sobre ti, el nombre de la ciudad de mi Dios. Tú ya no perteneces a la Jerusalén terrenal, tú perteneces a la Jerusalén celestial. Esa es tu verdadera ciudadanía, esa es tu verdadera herencia, y tú tienes mi nombre escrito sobre ti. Tú eres mío, tú eres mío, dice el Señor Jesús. Por eso puedes tener la seguridad de que todo esto que te he prometido, tú lo vas a recibir. Amados hermanos, entonces, todos nosotros, quizá como los creyentes en Filadelfia, pensamos que somos insignificantes. Pero note usted lo que Jesús dice de esta iglesia, y qué piensa Jesús de esta iglesia, y cómo ve Jesús a esta iglesia. Amados hermanos, nuestra preocupación central debe ser fieles al Señor. Ama de casa cristiana, siga fiel al Señor. Lo que está haciendo vale la pena, ¿sí? Si usted es una persona, aunque de manera ordinaria,
Y usted día tras día hace cosas que no son tan glamorosas, pero en fiel obediencia al Señor atiende a sus hijos, atiende a su marido. Usted ora por sus hijos, por su marido. Usted ora con sus hijos y aunque usted de pronto sienta que esa rutina tediosa de levantar por la 950 veces los juguetes que tiraron sus hijos, de barrer Cheerios o Fruit Loops del suelo y doblar calcetines y lavar la ropa y preparar la comida, son cosas insignificantes, sin importancia, sin valor alguno. Piénselo otra vez, piense qué es lo que Jesús le dice a usted, cristiano de poca fuerza, de poca importancia, de poca significancia ante los ojos del mundo. Tú que eres fiel a mí, tú que has guardado mi nombre, tú que no has negado mi nombre, tú vas a recibir todas estas cosas. Lo mismo estudiante, lo mismo persona de la tercera edad, lo mismo adulto, lo mismo esposo o esposa, cristiano, que usted viene a la iglesia con fidelidad y sirve con fidelidad y diezma con fidelidad y trabaja para el Señor con fidelidad. Sí, tal vez parece que lo que usted hace es insignificante y sin importancia, pero si usted es fiel, el Señor le dice: esto es lo que te prometí. Y esto es lo que tú vas a tener. Y nos llama entonces el Señor a nuestra iglesia, entonces a ser fieles. ¿Qué nos promete Jesús? Nos promete, nos dice, nos asegura: yo he abierto una puerta para ti que nadie va a cerrar. Muchas puertas se te van a cerrar, pero esta no. Jesús te dice: es difícil porque te burlan, te rechazan. Es difícil porque se mofan de ti, pero algún día vas a ser vindicado. Es difícil porque los ataques son muy fuertes y a veces vienen de la familia. Pero ten por cierto esto, que a lo mejor en el futuro aún esas personas se van a postrar a los pies de Jesús y van a decir: tenías razón. Y ten por seguro que a pesar de que otros te hayan acusado de tantas cosas, algún día Jesús va a decir públicamente: yo te amé a ti. Jesús va a declarar ante todos: a este yo amé. Ten por cierto que tú no puedes perder lo que Él te ha prometido. Eres una columna en el templo de Dios, inconmovible. Y ten por cierto que tú le perteneces a Él, que su nombre está escrito en ti y el nombre de la ciudad de nuestro Dios. Amados hermanos, cobremos ánimo, valor y sigamos adelante siendo fieles. Si no eres cristiano, ¿sí? No importa cuánto prestigio, no importa cuánto poder, no importa cuánta influencia tú puedas tener, no importa cuánta fama y fortuna puedas tener, ¿sí? Si tú no eres cristiano y tu vida se consume en buscar estas cosas, déjame decirte con todo amor que estás del lado equivocado de la historia y necesitas arrepentirte de tu pecado y necesitas entregar tu vida a Jesucristo. Podemos conversar sobre esto antes de que sea tarde. Podemos platicar de esto, esperando que algún día también tú puedas confesar a Cristo como el Señor de tu vida. Que Dios bendiga tu palabra. Amén.